¿Qué tal, hermanos? Muy buen domingo, muy buen día, Dios les bendiga. Espero que haya pasado un lindo fin de semana. Un hermoso día nos acompaña hoy, así que bueno, que Dios los acompañe en toda situación. Segunda Corintios, si quieren ir buscando ya, Segunda Corintios capítulo 1, versículo del 1 al 4, quisiera resaltar una oración, una frase, una declaración que hace Pablo que me encantó y que yo creo que si nos pondríamos en una esquina aquí en Funes a solamente a repetir esta frase, pegar carteles, ir con megáfonos, no sé, por redes sociales y poner esta frase, la verdad que muchos se sorprenderían, muchos no lo podrían llegar a entender, muchos volverían a ese primer amor que es Dios, que es nuestro Señor Jesucristo. Muchos comprenderían cuán lejos estamos de Dios o cuán cerca estamos de Dios. Sabemos y comprendemos estas características que tiene Él. Y quisiera resaltar esta frase, esta oración que dice: Padre de misericordias y Dios de toda consolación. En realidad, Pablo estaba declarando, ¿no?, quién era realmente Dios y qué es capaz de hacer Dios en momentos difíciles, ¿no? Y yo creo que esta sociedad últimamente estamos viviendo momentos difíciles y qué bueno que es recordar esto, ¿no?, de lo que dijo Pablo en su época, en su tiempo, en su momento y en su situación, ¿no? Padre de misericordias y Dios de toda consolación. Si me acompaña, vamos a leer cuatro versículos en 2 Corintios capítulo 1, que dice así, versículo 1: Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a la iglesia de Dios que está en Corinto, con todos los santos que están en toda Acaya. Gracia y paz a vosotros, Dios de nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación. Versículo 4: el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos nosotros también consolar a los que están en cualquier tribulación por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Sí, estos cuatro versículos, cuántas cosas nos enseñan, ¿no? Y cuántas cosas podemos aprender también de esto, ¿no? Pero primeramente nos muestra dos segmentos muy importantes estos cuatro versículos. Primeramente, y lo más importante de todo, yo creo que Pablo y Timoteo estaban haciendo resaltar esto en especial, ¿no? El primer segmento importante de estos 4 versículos es el siguiente. Primero, el sentido de pertenencia, ¿no? Si leemos del versículo 1 al versículo 2, vamos a encontrar esto, ¿no?, el sentido de pertenencia en Dios. Y en segundo lugar, el segundo segmento lo vamos a encontrar en el versículo 3 y 4, que no solamente nos habla de pertenencia, sino también nos habla de consolación, de la consolación que viene del Señor, solamente del Señor, ¿no? Ahora vamos a leer el versículo 1 y el 2, en donde dice que habla primeramente Pablo, ¿no?, apóstol de Jesucristo. Ahí ya se está haciendo notar Pablo quién es, de quién depende. Es un apóstol, un seguidor del Señor. Pertenece por voluntad de Dios, dice. Y después a la iglesia, a la iglesia de Dios que está en Corinto, ¿no? Yo creo que esa es una declaración que hace Pablo en este aspecto. A la iglesia de Dios que está en Corinto. Está haciendo notar de quién pertenece realmente la iglesia, ¿no? Y en segundo lugar, el versículo 2, en donde dice: en Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre
y del Señor Jesucristo. Dos cosas importantes que tiene en cuenta primeramente Pablo en esta carta, ¿no? El sentido de pertenencia. Yo pertenezco a Dios. Yo pertenezco. La iglesia pertenece a Dios, no pertenece a nadie más que solamente a Dios. Yo creo que esto es fundamental. Esto es fundamental para que nosotros podamos comprender realmente en dónde estamos parados, ¿no? Estamos parados en las manos de Dios. Estamos dentro de la voluntad de Dios. Pablo y Timoteo estaban declarando quién es el titular, quién es el jefe, quién es el único digno de alabanza. Ellos dos comprendieron muy bien qué es lo que tenían que hacer y a quién, en dónde estaban situados. Todo lo que ellos hacían, a pesar de las dificultades, ellos sabían de que pertenecían a Dios. Dios dijo un día: Pablo, yo te tomo, vos sos de mi pertenencia, vos sos mío. Lo mismo que hizo con vos, Marcos, vos sos mío, yo te tomo como mío, vos sos propiedad mía. Lo mismo Antonio, vos sos mi propiedad. Yo te tomo, yo te elegí, yo te escogí. Elizabeth, lo mismo. Yo te tomé, vos sos propiedad mía. Yo creo que el Señor no duda en esto. Cuando te toma, cuando te elige, el Señor te toma y te dice: yo tomo tu vida, tu vida es mía. Ahora, el problema está en que si nosotros realmente comprendemos de que somos propiedad del Señor, de que somos propiedad de Dios. Pablo estaba haciendo una declaración muy importante, primeramente, en este capítulo 1 de la segunda carta a Corintios. Sentido de pertenencia, sentido de pertenencia. Él sabía realmente de quién era. Por eso él pone: a la iglesia de Dios que está en Corinto. A la iglesia de Dios que está en Corinto. La iglesia que estaba en Corinto es de Dios. El cuerpo conformado es de Dios. Es de Dios. Si Pablo hubiese estado en Éfeso, seguramente hubiese dicho: a la iglesia de Dios que está en Éfeso. Si hubiese estado aquí en Funes, que sería una gran bendición, seguramente hubiese puesto: a la iglesia de Dios que está en Funes. Que está en Funes. No era ni de Pablo, no era ni de Timoteo, era de Dios. La iglesia de Dios que estaba en Corinto, la iglesia de Dios que está aquí en Funes, es la iglesia de Dios, es el cuerpo de Cristo. No solo para que ellos comprendieran, ¿no? Realmente, para que ellos entendieran de que, todo lo que estamos haciendo es para Dios, sino también para aquellos que conformaban parte de la iglesia. Ellos debían comprender esta parte fundamental, ¿no? De que todos somos propiedad de Dios y que debemos ser propiedad de Dios si estamos dentro de un local, dentro de una iglesia, ¿sí? Quizás Pablo en este tiempo, cuando escribió esta carta de Corintios, haya visto alguna dificultad o algún problema de identidad en la iglesia. Recordamos que Corinto es una iglesia griega, es una ciudad griega, en donde hay muchas creencias, una ciudad muy politeísta, con muchos dioses. Por eso Pablo quiere hacer resaltar esto importante, ¿no? En aquella época, de que pertenecemos a Dios, al único Dios y al Señor Jesucristo, al único Dios. Quizás hayan tenido esa situación. Pablo quería poner un poco de claridad a estas dudas. Y no hablo de nombres, de iglesia de nombres, de calle, como por ejemplo de Hermanos Libres de calle Tucumán, de calle Sarmiento, de barrio Sarmiento, de la iglesia del Redentor, de la iglesia de Puertas del Cielo. No me estoy refiriendo a esto,
Pablo se está refiriendo también a algo mucho más importante, ¿no? Que es de pertenecer a Dios. Pertenecer a Dios. Vamos una vez más al versículo 1 y 2. Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a la iglesia de Dios que está en Corinto. Y versículo 2, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Estaba dejando muy en claro de quién pertenecemos realmente. No pertenecemos a ningún nombre, a ningún hombre, solo pertenecemos a Dios. Esta iglesia aquí en Funes no es la iglesia ni de Marcos ni de Adrián, es la iglesia de Dios, del cuerpo de Cristo. Esto es fundamental para el creyente, obviamente. Esto es muy fundamental, tener sentido de pertenencia, tener sentido de pertenencia. Saber que todo lo que hacemos, todo lo que usted hace, es para el Señor, como dice el Colosenses. Y todo lo que hagáis, hacerlo de corazón como para el Señor. ¿Por qué hay que tener este sentido de pertenencia, ¿no? Para no errar lo que uno hace y comprender de que la obra es de Dios, no es nuestra. ¿Por qué tener el sentido de pertenencia? ¿Cuántas cosas nos ahorraríamos en un montón de situaciones, ¿no? En arreglar problemas, situaciones con hermanos, dificultades, situaciones muy difíciles? Cuando nosotros entendemos y comprendemos el sentido de pertenencia, como está hablando Pablo y Timoteo, las cosas son distintas, porque sabemos de que vamos a dejar todas las cosas en manos de Dios, y más en este tiempo tan difícil que estamos viviendo. Dejar todo en manos de Dios, dejar para que Él obre, comprender, eso nos va a ayudar también a poder descansar. Eso nos va a ayudar también a estar en paz, eso nos va a ayudar también a poder dormir de noche, eso nos va a ayudar también a poder solucionar las cosas, orando, doblando nuestras rodillas a Dios y poniendo en primer lugar a Dios y no a las demás situaciones. Y dijimos, este es el primer gran segmento, ¿no? El sentido de pertenencia. Pablo quería resaltar esto en la iglesia de Corinto y en todos los creyentes de Acaya, de que tengamos esto siempre presente, hermanos, diría. Sentido de pertenencia. La iglesia es de Dios. El cuerpo es de Cristo. No nos pertenece a nosotros. Entendiendo esto tan fundamental en el creyente, nos ahorraríamos un montón de situaciones por resolver. Eso es en primer gran segmento. Y el segundo gran segmento es que no es solamente el sentido de pertenencia, sino también el sentido de consolación por parte de Dios. Versículos 3 y 4. Dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Ahí una vez más está Pablo resaltando el sentido de pertenencia. Padre de misericordias y Dios de toda consolación. Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos nosotros también consolar, poder llegar a los demás, sabiendo de que fuimos consolados, sabiendo de que fuimos acompañados en medio del dolor, y poder ayudar a los demás, ¿no? Eso es una parafraseada, pero vamos a seguir leyendo el versículo, para que podamos nosotros también consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. 4 versículos que nos ayudan a comprender, como dijimos antes, ¿no? 2 cosas importantes: el sentido de pertenencia de Dios, de pertenecer, sabemos de que pertenecemos de Dios, y en segundo lugar, el sentido de consolación. Un sentimiento que solamente los creyentes entienden y vivieron y pasaron. Por eso nosotros tenemos que consolar a aquellos que están pasando por momentos difíciles, por momentos tristes, y más en estos tiempos. Versículos, dijimos, 3
y 4, ¿no? Primero reconoce al único que puede dar misericordia y consolación. Esto es importante también Pablo. Pablo no era el que consolaba, Pablo, la persona de Pablo, la persona de Timoteo, no eran ellos los que llevaban ese bálsamo a través de su carácter, a través de su manera de ver las cosas, a través de llegar a conclusiones humanas. No, nada que ver. Pablo y Timoteo estaban resaltando de que tanto la misericordia y la consolación solamente vienen de Dios, del único Dios. Así como ellos resaltaban de que pertenecían a Dios, también resaltan esto, de que la misericordia y la consolación vienen solamente de Él, solamente de Él. Sin estas dos cosas, nosotros no podríamos hacerlo. No podríamos hacerlo. Podríamos llegar a más o menos a poner algún paño, de un paño tibio, pero nunca vamos a llegar a consolar a aquellos con la cual nosotros fuimos consolados por parte de Dios. Por eso es muy importante, esta carta es fantástica, el primer capítulo, cómo resalta, ¿no? No hace una autobiografía de Pablo que yo hice, no, Pablo lo que está resaltando es el poder, es la magnificencia de Dios en medio de circunstancias difíciles. Y mire que Pablo pasó por circunstancias difíciles, muchísimas circunstancias difíciles. Dios nunca se gozó o nunca nos dejó abandonados. ¿Usted sintió eso alguna vez? Seguramente al principio sí, pero después uno se da cuenta realmente quién es Dios. ¿Quién es Dios? ¿Y quién es el que mete esas cosas raras en la cabeza diciendo Dios me dejó solo, Dios me abandonó, Dios no provee, Dios me deja tirado como estoy? No. Dios nunca se gozó de los problemas que usted esté pasando. Nunca. En medio del dolor, en medio de la desesperación, Él nunca se va a gozar en eso. De ninguna manera. De ninguna manera. Hemos sido todos, yo creo que todos hemos sido impactados por el poder de Dios en nuestras vidas. En medio de la miseria que nos rodeaba el pecado, en medio de la miseria que había catapultado nuestra vida en la segunda muerte, el Señor vino y perdonó nuestro pecado. La misericordia de Dios. ¿Sabe lo que es? Alguien que venga a rescatarte de lo más profundo en donde estabas. Solamente Dios puede hacer esto. Solamente Dios puede hacer esto. Y fuimos impactados por esa misericordia tan grande que tuvo en nosotros. Tanto en mí como en vos que estás viendo, en usted. Dios te ha rescatado de lo más terrible, aunque a veces no lo entendemos, pero Dios te ha rescatado de lo más terrible de tu vida, de ir al infierno y pasar a la vida eterna, de vivir en el pecado a perdonar tu pecado. Un día que vos le diste vuelta la cara, un día que vos le diste la espalda, un día que yo también le di la espalda, la misericordia de Dios te abrazó igual. Por eso Pablo resalta esto. Pablo no puede hacer lo que Dios hace, solamente Dios puede hacer. Y después nosotros consolar. Pero fue un impacto impresionante en nuestra vida, que solamente usted puede saber, yo, cada uno de nosotros. En medio del dolor y de la ayuda, Él siempre nos dio una mano, Y por otro lado, impactados también por la consolación. Sentir ese escape divino en medio del dolor, penetrante en tu ser, en mi ser, en nuestro ser. Ese dolor que no sabes cómo calmarlo.
Ese dolor que buscas miles de formas y métodos y nunca llegás a encontrar realmente el poder para sentirte en paz. Bueno, Dios puede hacerlo. Dios te consuela en los momentos más difíciles. Y Pablo ha sentido esto en su vida, siempre. Pablo lo ha vivido, Pablo lo ha experimentado. Pablo ellos podían dar fe de esto, realmente, a los hermanos que estaban en Corinto y todos los que estaban en Acaya, en la otra ciudad. Pablo realmente podía decir, miren, Dios puede hacer esto, Dios ha hecho esto conmigo. Ellos, no solamente de boca de él, sino de que seguramente ellos lo han visto a Pablo siendo castigado, enjuiciado, golpeado, maltratado, hasta la muerte casi. De decir, bueno, ya está, quedó frito. Y ver cómo Dios lo levanta una vez más y lo consuela. Y lo levanta y lo pone en pie otra vez para volver a caminar y a consolar a todos aquellos que están siendo oprimidos por las diferentes dificultades en la vida. Pablo tenía el derecho de decir realmente quién era Dios. Nosotros, cada uno de nosotros, también tenemos la autoridad de decir, mirá, yo sé que estás pasando por un momento difícil, pero Dios puede consolarte. Poné tu vida en manos de Dios, en las manos de Él, y Él te va a consolar. Vas a sentir algo único, algo único, algo único. Quizás probaste por un montón de cosas, pero Dios es algo único. Y vas a ver que en medio del gran dolor de tu vida, Dios te va a acompañar y te va a cuidar en todo y guiar en todo. El versículo 2 dice, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Gracia y paz. Gracia y paz. Si usted necesita obtener misericordia, consolación, debemos ir directamente al trono de la gracia de Dios y pedirle a Él, solamente a Él. Y Él nos va a ayudar en el oportuno socorro. Él va a estar siempre. Él no quiere que nosotros padezcamos situaciones difíciles solos. Él quiere acompañarnos, acariciarnos, llevarnos, caminar a la par en medio del dolor. Pero solamente de Él viene la consolación. Solamente en medio de la tribulación, en medio de la aflicción, en medio del problema, cual sea, no hay peso para el Señor. El Señor puede hacer todo. Versículo 8 del mismo capítulo 1 de 2 Corintios dice, Pablo les aclara algo muy interesante, lo voy a buscar aquí. Pablo les aclara algo muy interesante y muy importante también, ¿no? Versículo 8. Versículo 10. El versículo 10. Dice, el cual nos libró y nos libra, y en quien esperamos que aún nos librará de tan grande muerte, Él nos libró, nos libra y nos va a librar más adelante de todo lo que se pueda interponer en nuestro camino, porque Dios es un Dios misericordioso y Dios es un Dios de toda consolación. Les aclara esto muy bien a los corintios. Los griegos tenían un montón de dioses, ¿no? El dios del rayo, de la cosecha, de la lluvia, del sol, un montón de dioses. Pero Pablo quería resaltar esto y para que ellos se le metieran en la cabeza y en el corazón, de que solamente Dios te va a librar de los problemas en el presente, en el futuro, de todos los problemas. Porque es, como dije, de esa frase en la cual comencé, Padre de misericordias y Dios de toda consolación.
y Dios de toda consolación. Dice Pablo, les aclara muy bien a los corintios de que no ignoren acerca de las tribulaciones, no ignoren esas cosas, porque van a pasar. Pablo quizás en esta mañana nos diga lo mismo. Hermanos, no ignoren las tribulaciones que van a vivir, no ignoren las que están pasando ahora, no las ignoren, tómenlas presentes, pero también tomen presente la bondad de Dios, el poder de Dios. Es importante poder comprender, ¿no?, de que estamos pasando por un problema. Aquellos que dicen, no, yo estoy todo bien, no reconozco nada, y nos estamos hundiendo cada vez más. Creo que es peor eso que el mismo problema, no reconocer la falla, no reconocer el problema. No ignoremos acerca de las tribulaciones. Pablo había pasado por tantas cosas hasta el punto de perder la vida, que él siempre tuvo en mente esta frase: Padre de misericordias y Dios de toda consolación. Él había perdido la esperanza de vida, pero sin embargo Dios siempre estuvo al lado, rescatándolo, acompañándolo. Es un gran testimonio de Pablo la consolación. Es un gran testimonio lo que llevaba Pablo a los Corintios en esta carta. Una gran consolación, un gran testimonio. Pablo siempre declara: Él me libró de situaciones desesperantes. Él me libra ahora mismo y lo continuará haciendo en mis aflicciones. Lo mismo va a tomar la vida de cada uno de nosotros, hermanos. Esto para que tengamos presente siempre. Siempre. Él es capaz de vendar un corazón herido, un corazón roto. Dios es capaz de sanar heridas profundas, de dar esperanza. Y toda esta obra maravillosa no solo es para nosotros también, sino para alegrar a los demás. Hermanos, si fuiste sanado en algún dolor tan grande, si tu corazón ha estado dañado y Dios lo reparó, te tiene que salir de adentro hacia afuera para poder acompañar a los demás. Por eso todos nos necesitamos. El cuerpo de Cristo nos necesitamos unos al otro. Yo necesito de Daniel, yo necesito de Norma, yo necesito de todos ustedes. Ustedes necesitan de mí, el otro necesita del otro, para poder acompañarnos, para poder orar unos por otros, para poder decirnos, aunque sabemos, para poder decirnos: mira, Dios es un Dios de misericordia, de consolación. Él no te va a abandonar, Él no te va a dejar. Es algo celestial, es algo sobrenatural esto, que lo sabe solamente, es fundamental en el creyente, es muy fundamental. Fuimos sellados por el Espíritu Santo de Dios para comprender esto. El Espíritu Santo no es una manifestación emocional, algo que puede suceder, ¿no? Por ejemplo, en una alabanza, en una predicación, en poder escuchar la palabra de Dios, en una oración, que nos pongamos en un estado. Pero Pablo está hablando algo mucho más importante, ¿no? El Espíritu Santo de Dios es el que te va a acompañar toda la vida, que tenemos, que mora en nosotros, que Dios ha dejado en nosotros. Nos va a acompañar en donde sea. Mire que hemos errado un montón de veces. Yo he errado un montón de veces los caminos. He errado muchísimas veces. Pero sin embargo la misericordia de Dios y la consolación de Dios siempre estuvo al lado mío. Y yo sé que lo ha estado con vos también. Yo sé que también lo ha estado con vos. Mira, hay un ejemplo muy lindo en Génesis capítulo 19, que es una historia que seguramente todos la conocemos, que es la historia de Lot y su familia, ¿no?
se van de una ciudad porque está haciendo, el pecado ha avanzado muchísimo y Dios vio en Lot y su familia, sus hijas y su esposa, de sacarlos de ese lugar y llevarlos a otro lugar más seguro, porque esa ciudad iba a desaparecer. Dios estaba en sus planes de alimentarlos, guiarlos, consolarlos, acompañarlos, no dejarlos solos. El plan de Dios era eso, para su familia, para la familia de Lot, su esposa y sus hijas. Dios ya tenía el plan hecho para ellos, mientras la ciudad de Sodoma quedaba destruida por el fuego. Pero ¿qué pasó? La esposa de Lot dudó y miró para atrás. Quizás cuando uno mira para atrás, quizás tenga ganas de volver, quizás tenga ganas de traer lo que había dejado atrás y volverlo al presente. No sé, infinidad de cosas, ¿no? La esposa de Lot se convierte en una columna de sal, ¿no? Y muere, obviamente. Pero el Espíritu Santo no usa el poder para liberar a aquellos que dudan. No lo va a usar. Por eso tenemos que entregar nuestra vida en manos de Él. Tenemos que estar dispuestos, ¿no?, para que Dios realice los cambios en nosotros. Si no damos lugar a Dios, Dios no puede obrar nunca en nosotros. Es la única forma para liberarnos de muchas cosas, quizás de pecados que venimos trayendo hace muchos años, de cosas que no podemos perdonar todavía, perdonarnos, que es la peor enfermedad, pero esto es lo más importante que podemos tener en cuenta, ¿no? El Espíritu Santo de Dios no puede obrar en nosotros si dudamos, como dudó la esposa de Lot, que se convirtió en sal. Creo que Pablo es muy claro en esta carta para los creyentes de Corinto. Pablo resalta dos cosas fundamentales, dos cosas muy, muy importantes: el sentido de pertenencia. Pertenecemos a Dios. Como dije antes, Dios dijo: Adrián, vos sos de mi propiedad. Ahora yo tengo que comprender de que soy propiedad de Dios también. Yo no soy yo soy propiedad de Dios. Nosotros tuvimos el privilegio enorme de que Dios diga: nos tome. No nos olvidemos de que pertenecemos a Él, de que pertenecemos a Él. Y el segundo segmento más importante también, pertenencia, y el segundo segmento, que es también estar dentro de la consolación de Dios. Cuando hablamos de consolación, encierra un montón de cosas. ¿Sí? Cuando estás pasando por problemas, te podés en esos mismos problemas desviar e irte de Dios, pero no, Dios quiere consolarte porque pertenecemos a Él. Solamente Dios puede consolar, puede curar, puede sanar, puede cambiar la forma de pensar de cada uno de nosotros. Solamente Dios. Aquellos que han perdido seres queridos, si pudo encontrar la consolación de Dios, usted es un bendecido totalmente, porque quizás esté pasando por ese dolor, pero va a sentir la consolación que solamente viene de Él. Y se va a sentir en paz, en medio del dolor. Es una cosa media rara, ¿no? Pero va a encontrar paz en medio del dolor. Hermanos, que podamos entender esto en esta mañana, que podamos también esta frase poder repetirla siempre y poder comprender de quién es Dios, ¿no? Padre de misericordias y Dios de toda consolación. Hermano, Dios te bendiga y tengas una muy buena semana.